Y también vimos que sí debemos de creer todo, pero que debe de haber una armonía. Es como vimos que Dios es todopoderoso, pero sin en cambio no podría hacer algunas cosas, aunque todo lo puede hacer. Es todopoderoso, pero no puede pecar. Es todopoderoso, pero no puede mentir. Y no por eso deja de ser todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay una armonía en su persona. No puede mentir porque Él es verdadero. Sin en cambio sigue siendo todopoderoso. Y con el amor es lo mismo. El amor igual tiene muchas características. Y no podemos creer al final de cuentas todo. No podemos creer una mentira. Porque al final de cuentas el amor no se goza en la mentira, se goza en la verdad. Entonces debemos de tener cuidado en ese aspecto. También vimos acerca de creerlo todo, cómo aplicarlo con las personas. Y eso lo vimos al final hace 15 días. Vimos ese pasaje que dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Que de eso se trata el amor, el creerlo todo. Dios cree en las personas y ocupa ese lenguaje, porque al final de cuentas, el llamar algo que aún no es como si ya fuera, eso es creer. Creer, yo les dije la vez pasada, creer es fe, al final de cuentas. Está relacionado con la certeza, con esperar y con lo invisible. Entonces Dios ocupa ese lenguaje. Tanto así que cuando llama a Abraham, le dice: es que yo ya te puse por padre. Tú ya eres un padre. Aunque no podía tener hijos. Su mujer. Aunque no tenía hijos, Dios le dijo: tú ya eres un padre. Y de multitudes. Igual cuando le consultaban a Dios: oye, Señor, iremos y tomaremos aquella ciudad. ¿Qué decía Dios? Vayan, yo ya se las di. Algo que aún no pasaba, Dios decía: ya está hecho. Vayan y peleen. ¿Por qué? Porque yo ya se las di. Ese es el lenguaje de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dije por ahí, se tuvo que topar con la ocasión con una niña muerta. ¿Y qué dijo Jesús? No, es que ella no está muerta. No, está durmiendo. Lo veía diferente. Y de eso se trata el creerlo todo. Que nosotros veamos las cosas no como lo que son, sino como lo que podrían llegar a ser. No veas a tu esposo como lo que es. Velo como lo que puede llegar a ser. Es difícil y es complicado. Pero velo como lo que puede llegar a ser. Porque esa es la realidad. Debemos de ver a las personas como lo que pueden llegar a ser. Y trabajar en eso. De eso se trata el creerlo todo. Pero vamos a ver la siguiente parte, que es el esperarlo todo. Y obviamente sí, otra vez nos vamos a llevar la prédica completa en esperar. Esperar suena bien fácil. Porque hasta yo cuando lo leí así de primera dije: no. Es 5 minutos y ya, o sea, todos sabemos qué es esperar. Pero no es cierto. Esperar es más extenso. Bueno, para mí fue más extenso el esperar que el creer. Porque creemos que es muy fácil y es sencillo el entender qué es esperar. Pero no es fácil. Antes de continuar y ya de entrar a este siguiente concepto, vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesucristo, gracias te damos. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu presencia. Bendito Jesucristo. Sabemos que tú no haces nada en nuestras vidas, en el mundo entero, sin antes anunciarlo. Y gracias porque hoy yo sé que tú estás dispuesto a hablar en nuestras vidas, a prepararnos, Señor, para lo que viene adelante. Aquí estamos, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, porque es espíritu y es vida. Que podamos concentrarnos, Señor, en tu palabra y que podamos entenderla. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que así sea. Y gracias, Jesús, porque yo sé que tú harás en cada uno de nosotros lo que ya habías dispuesto a hacer hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el amor todo lo espera. A ver, diga: el amor todo lo espera. No es nada sencillo. Tanto el todo creer como todo esperar está relacionado con la fe. Que bien podríamos regresar a ese pasaje de Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Lo vimos igual la vez pasada. Vimos que esta definición que la Biblia da acerca de la fe está dividida en 3 partes. Y esas 3 partes conforman lo que es la fe. Fe es certeza de lo que se espera. Entonces, certeza y esperar. Y finalmente, cosas que no vemos, porque obviamente las estamos esperando. Entonces, por así decirlo, ahorita vamos a enfocarnos exclusivamente en el aspecto de la fe en cuestiones de esperar solamente. Y mira, es interesante, porque vimos que tanto el amor como la fe no es algo que nosotros traemos integrados. Juan en su primera carta dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nadie puede amar con el amor de Dios si no ha conocido a Dios. Igual, nadie puede tener la fe de Dios si no ha conocido a Dios. Eso quiere decir que el ser humano, cuando nace, por naturaleza viene predeterminado a ser desesperado. Porque el esperar no es algo de nosotros. Por naturaleza somos desesperados. Así como traemos el pecado cuando nacemos, y nacemos ya con el pecado dentro de nosotros, también tú ya vienes con ese chip de ser desesperado. Y así nacemos. Y es con lo que vamos a estar batallando toda nuestra vida. Los bebés son desesperados, también desesperantes, pero también son desesperados. El bebé, cuando tiene un juguete, lo quiere ya. Y si no se lo das, se pone a chillar, hace su berrinche, hasta se privan, ¿no? Ay, no, les es bien raro cuando se privan. ¿Por qué? Porque el bebé es desesperado, no sabe esperar. Es algo que todos traemos dentro. Igual cuando quiere comer ya. Queremos las cosas rápido. Y eso es algo que vamos a batallar toda la vida, no solamente los bebés o los niños. Ya cuando creces, cuando crecemos, que si queremos un coche, es que lo queremos ya. Y nos cuesta trabajo esperar. Que si quieres una casa, sientes que pasan los años y que ya no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque lo quieres ya. Somos desesperados por naturaleza. Cuando andan buscando esposa o esposo, la quieren ya. ¿Cuántos chicos andan desesperados por una pareja? Podrán tener 15 años, podrán tener 17 años, pero la quieren ya. Se desesperan porque ya quieren una pareja. Entonces es algo que nosotros batallamos toda la vida. Y obviamente, como somos desesperados, y fíjate, y todo lo que tiene que ver con esperar es referente a Dios. O sea, siempre que tú tengas en mente o que te venga a la mente la palabra esperar, relaciónalo con Dios. Porque naturalmente, la naturaleza pecaminosa es desesperada. Pero todo lo que tiene que ver con Dios es con esperar. Si Dios va a tratar contigo, va a tratar con que tú esperes. Y es de ahí donde se agarra Satanás. Satanás ofrece las cosas a corto plazo. ¿Quieres fama? Te la doy ya. Es lo que le dijo a Jesús. ¿Quieres fama? ¿Quieres riquezas? Yo te las doy. Adórame y te las doy rápido. Pero Dios no es así. Con Dios las cosas siempre son a largo plazo. Porque Él trabaja a largo plazo. Necesita trabajar. Si tú necesitas dinero y Dios algún día te va a dar mucho dinero, antes te tiene que preparar. Para que cuando tengas el dinero, sepas cómo manejarlo y realmente sea una bendición en tu vida y no una maldición. Pero Satanás no. ¿Quieres dinero? Te lo doy. Pero pacta conmigo. Adórame. Incluso, algo con lo que batallamos mucho. La enfermedad. Cuando se trata de enfermedad, con Dios también se trata de esperar.
Se trata de esperar. Ah, pero tú puedes ir con un espiritista y sin muchas trabas, Satanás te sana. Obviamente el costo va a ser muy caro con Satanás, porque él no da nada por gracia, él no conoce la gracia. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo Dios siempre trabaja a muy largo plazo? Porque todo lo que tiene que ver con esperar es de Dios. Romanos 8:18, vamos a ver. Vamos a leer hasta el versículo 25, del 18 al 25, dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahí está, el esperar. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque, ¿en qué? En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muy bien. Hace tiempo les hablé del destino final que iba a tener toda la creación. Y precisamente estudiamos este pasaje. Y obviamente vimos a dónde vamos a estar nosotros eternamente. ¿Qué va a suceder con el cielo? ¿Qué va a suceder con la tierra? Que al final de cuentas, por la eternidad, el cielo y la tierra van a existir. Va a haber unos cambios, nosotros vamos igual a tener algunos cambios. Pero fíjate, cuando Adán y Eva pecan, no solamente les afectó a ellos, afectó a toda la creación, afectó a todo lo visible, porque Dios todo lo creó. Hay dos creaciones, existe la creación visible y la creación invisible. Obviamente la creación invisible está por encima de la visible. Dios crea todo lo visible y todo lo material por cuestión del hombre. Es para el hombre. El cielo que vemos acá, el universo, las estrellas, los animalitos, las plantas, todo lo que podemos ver fue creado para el hombre. Entonces, incluso fue puesto bajo la autoridad del hombre. Entonces, cuando el hombre peca, el hombre y la mujer pecan, todo eso que está bajo la autoridad del hombre se lo entregan a Satanás. Un principio de autoridad muy básico. Si la autoridad comete un error, son afectados todos los que están bajo esa autoridad. Si el presidente comete un error, nos va a afectar también a nosotros. Si el papá no está buscando a Dios o la mamá no está buscando a Dios, los hijos salen afectados también. Principio de autoridad. Y es lo que pasó. Entonces, la creación igual empezó a corromperse. Pero en ese momento, Dios igual puso en la creación esperanza. Le dijo, espérate, no vas a estar así por siempre. Entonces dice que la creación fue sujeta a esperar. Y la creación está esperando. Pero dice Pablo, no solo la creación está esperando, sino los hijos de Dios también fueron salvos en esperanza. O para esperanza. Eso quiere decir que cuando Dios salva a una persona, le inyecta amor y le inyecta esperanza. Tanto así que la perspectiva en cómo ve la vida, un nuevo creyente es diferente. Tiene una esperanza. Y yo les decía otra vez, cuando vimos ese tema,
Tal vez ese nuevo creyente ni sabe bien de qué se trata esa esperanza, pero ya tiene esperanza. Sabe que hay algo bueno por delante. Porque para esperar, si lo cambiamos un poquito este pasaje, es que para esperar fuimos salvos. Tú fuiste salvo para que aprendas a esperar. Para que seas un buenazo esperando. Y ahorita vamos a ver todo esto. Entonces, dice en el versículo 24, obviamente dice que nosotros esperamos lo que no vemos. Porque si ya lo vemos, entonces, ¿qué rayos hay que esperar? Entonces, la creación está esperando una cosa, y lo vimos en este pasaje. La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque lo que nos pase a nosotros le va a pasar a la creación. Así como seamos, nosotros lo vamos a hacer ya incorruptibles. Le espera lo mismo a la creación. Eso es lo que está esperando, que le pase lo mismo que a los hijos de Dios. Y obviamente nosotros como creyentes estamos aguardando igual lo mismo. Esa manifestación de la vida de Dios en nosotros. Porque ahorita somos salvos, pero batallamos con muchas cosas. Batallamos con el pecado, porque el pecado no se ha quitado de nosotros. Por eso seguimos siendo tentados. Batallamos todavía con la muerte. Vamos a morir. Sin en cambio ya somos salvos. Pero estamos esperando entonces que se manifiesten todas esas cosas en nosotros. Que se manifieste la vida de Dios en nosotros. Que se manifieste esa incorrupción en nosotros. Y la creación, al final de cuentas, está esperando lo mismo. Ahora, pasa lo mismo con las promesas que Dios hace. Por ahí hay una Biblia que le llaman edición promesas, donde vienen marcadas todas las promesas. Y hay un montón de promesas que Dios hace. Ahora, para que tú alcances una promesa, tienes que esperar. Una promesa que dijo Jesús es que donde Él está, ahí estaremos nosotros con Él. No lo vemos, como dice Romanos, pero es una promesa. Mientras que tenemos que hacer, esperar. También la palabra de Dios dice que el Señor es escudo alrededor nuestro. Son cosas que igual no siempre vemos y que tenemos que esperar para alcanzar esas promesas. Hay una que muy bonita. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La cuestión es que eso no es automático. Porque no dice, cuando creas, vas a ser salvo tú y tu casa. No dice, cree. Un presente continuo. Cree. Un año, 2 años, 5 años, 10 años, cree. No sabes hasta de cuántos años tu familia se va a convertir por completo al Señor. Mientras cree, espera. Las promesas tienen que ver con esperar. Dios suplirá todo lo que nos hiciere falta. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será. Mientras, ¿qué tienes que hacer? Esperar y esperar. Ahora, no todo está en esperar. Versículo 25, ponen el siguiente versículo. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, ¿con qué? Con paciencia lo aguardamos. Hay 2 chicos que quieren entrar a estudiar medicina. Los 2 esperan un día ser médicos. Tener su cédula, poner su consultorio, que les llamen señores médicos. Ambos esperan lo mismo, los 2 están esperando. Pero comienzan sus estudios. Uno pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 3 años, entre sus trabajos, se esfuerza, se desvela. Llega a la graduación, hace sus prácticas. Pasan los 6 años de estudio.
le dan su cédula, pone su consultorio, alcanzó lo esperado. Pero el otro, pasa un año, va bien, puro 10, pasa el segundo año, baja 8, pasa el tercer año, baja 7, llega el cuarto año, ya no se despertó para ir a la escuela, al final de cuentas no obtuvo su cédula, no llegó a ser médico, al final de cuentas no alcanzó lo esperado. Ambos esperaban. ¿Cuál fue la diferencia? La paciencia. Paciencia es permanecer. Siempre que veas la palabra paciencia en la Biblia, la puedes cambiar por permanecer. Uno permaneció y fue firme, se desveló. Tal vez hasta se le bajó la presión algún día, se enfermó por no dormir, pero terminó. Permaneció. El otro no permaneció. Entonces, al final de cuentas, no todo es esperar. Hay que saber esperar. ¿Qué no pasa eso con las promesas de Dios? 2 mujeres se convierten a Cristo, sus maridos no. Las 2 empiezan a orar por su marido. Pasa un año, las 2 continúan orando. Pasan 2 años, siguen orando. Pasan 3 años, una dejó de orar, la otra continúa. El chiste es que llegan los 10 años y el marido de una se convirtió, que es la que continúa orando. Y la otra siguió en el evangelio, pero su marido no. ¿Cuál fue la diferencia? La paciencia o permanecer. Permaneció, no se cansó. Aún así pasaron 10 años, siguió. Esa es la diferencia. Y aplica en lo secular o en cuestiones de Dios. Les digo, puede ser alguna sanidad, que tú quieras que Dios te sane, puede ser que tú quieras que alguien se convierta, estás esperando alguna promesa de Dios. Yo lo puse así: la paciencia es la gasolina de la esperanza. Si no tienes paciencia, no vas a llegar al destino. Es como un coche. Tienes el coche, pero sin gasolina no hay. ¿Cómo vas a llegar? ¿Empujando? La paciencia es la gasolina de la esperanza. Entonces, si tú te dedicas a esperar, necesitas tener también paciencia, definitivamente, porque si no, nunca vas a alcanzar lo que estás esperando. La paciencia es lo que hace que tú alcances aquello que no estás viendo. Para eso es la paciencia. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la que paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, o sepamos esperar. Fíjate, entonces, necesitamos nosotros paciencia para alcanzar lo que estamos esperando, o para ser buenos esperadores. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos paciencia? Aquí Pablo en Romanos dice que las cosas en su tiempo de Pablo era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Todo lo que está aquí en la Biblia es para tu enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí vienen relatadas vidas de personas. Muchas vidas de personas. ¿Qué errores cometieron? ¿Qué aciertos tuvieron? Al final de cuentas, Dios quiere que tú aprendas de esas personas. Para tu enseñanza se escribieron. Ahora, dice que la paciencia y la consolación vienen de las Escrituras.
Entonces como que ya vamos un poquito más, ampliando un poquito más. Primero está la esperanza, el saber esperar. Para saber esperar necesitamos paciencia. Y para tener paciencia necesitamos las escrituras, o necesitamos la Biblia. Es por así decirlo, les dije, la paciencia es la gasolina, entonces esta es la gasolinera. Aquí tú te vas a abastecer de paciencia. Entonces cuando tú de acá te abasteces de paciencia, ya eres paciente, y ahora sí, seguramente vas a alcanzar lo que estás esperando. Entonces de acá viene la paciencia y la consolación. ¿Cómo entender todo esto? Yo decía, en nuestra enseñanza se escribieron, pero ¿cómo lo aplicamos? Cuando tú ves la vida de una persona, por ejemplo, de Noé, que Dios le dijo a Noé, constrúyete un arca porque voy a destruir todo lo que está acá, voy a inundar todo. Entonces, ¿qué hace Noé? Construye el arca. Y lo leemos bien rápido y bien sencillito. Pero no nos ponemos a analizar todas las cosas, ¿verdad? Noé, en ese tiempo en el que estuvo construyendo el arca, estuvo también predicando y anunciando a las personas, arrepiéntanse, va a venir una inundación. Noé le creyó a Dios. Pasaron más o menos unos 100 años en que Noé estuvo construyendo el arca. Imagínate qué locura. 100 años tú podrías ver a un viejito allí en un campo construyendo un barco enorme. Y para variar, no había ningún mar cerca, ningún río cerca. O sea, imagínate la burla que le hacían. No 1 año, no 10 años, 100 años. Noé tuvo paciencia. Y entonces sí, llega el momento, porque no solamente creyó de que iba a llover, cosa que no ocurría en ese entonces. La gente no sabía que era llover. En ese tiempo no llovía así como ahorita llueve. Otra locura. Iba a meter 2 animales de cada especie. ¿Cómo rayos lo iba a hacer? No, y no sabía cómo. Sin en cambio lo que hizo es pues, construir el arca. Fue su parte. Ya Dios trajo a los animales. Pero fue una locura. Al final de cuentas, él se salva y su familia. Todos los demás perecen. Entonces cuando tú lees eso, ¿qué pasa? Te inyecta paciencia. Dice, ay, es que no esperó y alcanzó lo que se le prometió. Ser salvo con su familia. ¿Qué viene en ti? Paciencia. ¿Y qué dice Pablo ahí en Romanos? Y consolación. Porque sabes que vas a obtener eso. Por eso es que la Biblia es esa gasolinera donde tú te vas a abastecer de paciencia. Porque de aquí nosotros sacamos la paciencia. Ahora, versículos 5 y 6, porque no dimos el 4, ¿no? 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le regresas al versículo anterior? Dios es el Dios de la paciencia. Otro nombre que puedes anotar ya es Jehová Jireh, Jehová Rafa. Dios de la paciencia. Dios es el Dios de la paciencia. Eso quiere decir que al final de cuentas la paciencia viene de Dios. Está la esperanza, la paciencia, la palabra de Dios, pero el que encabeza todo es Dios, porque esta es la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios igual es bueno esperando. Un ser eterno es bueno esperando. Dios es bueno esperando. Así como le decía la vez anterior, Dios cree también, Dios usa fe. Eso quiere decir que Dios también espera. Dios es paciente. Por ejemplo, ahorita Jesús todavía está esperando, Dice que está esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Todavía no acaba toda su obra.
Mientras está, ¿qué? Esperando, permaneciendo, siendo paciente, porque Dios es bueno esperando. Dice que, el pasaje que vimos la vez anterior, dice que Dios espera que todos procedan al... Entonces, mientras que está haciendo, esperando. Dios es bueno esperando. Por eso se le conoce el Dios de la paciencia y de la consolación. Ahora, pregunta: ¿quieres ser una persona de fe? ¿Cuántos de aquí quieren ser personas de fe? Y yo quiero ser persona de fe. Quiero ser bueno esperando. Para eso fuimos salvos. En Hebreos 11 se habla de muchos héroes de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que ser bueno esperando. Todos los héroes de la fe supieron esperar. Eso es lo que Dios busca en las personas. Fe, saber esperar. Sin fe, tú no vas a agradar a Dios. ¿Qué es lo que le reprochaba Jesús a sus discípulos? Porque sí, a veces sí les reprochó algo. Hombres de poca fe. ¡Ay, hombres de poca fe! O sea, creo que fue la única cuestión por la que Jesús se quejó. Por la fe. Hombres de poca fe. No que no tuvieran. Esta palabra poca no hace referencia a que si tenían mucha o poquita fe. Ahí esa palabra poca tiene que ver con tiempo o duración. Eres de corta fe. No eres paciente. Por eso no alcanzas lo que quieres obtener. Es lo que Jesús les reprochaba. No que no tuvieran fe, sino que les duraba bien poquito. Y obviamente no alcanzaban lo que estaban esperando. Porque lo que Dios siempre busca y lo que le agrada es la fe. Ahora, Romanos 5, vamos otra vez para atrás. Del 1 al 5, vamos a leer. Bien conocido este pasaje. Romanos 5, del 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Les digo, no es tan fácil hablar de la esperanza o de esperar. Involucra demasiadas cosas. Justificados pues por la fe. Aquí está Pablo hablando de cómo una vida es afectada cuando uno conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios, absolutamente todo lo que tú eres es afectado. Tu pasado es afectado, tu presente es afectado y tu futuro es afectado. Por eso dice que justificados pues por la fe, el pasado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí involucra todo tu pasado, la paz. Jesucristo con su sangre ha borrado tus pecados, se ha encargado de tu pasado. Y ahora tienes paz para con Dios. En el versículo 2 dice que por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, el presente. El pasado se arregló, ya tenemos paz, pero igual tu presente es afectado. Entras a la gracia. Hoy en este presente en el que estamos en gracia. Mientras corresponde que nosotros nos santifiquemos, pero también nuestro futuro es afectado. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El futuro, lo que nos espera. Al final de cuentas, toda nuestra vida es afectada. Y fíjate, la esperanza está relacionada obviamente con el futuro.
Pero aquí vemos que para que nosotros podamos, en este pasaje vemos que para que nosotros podamos hacer hombres de fe, tenemos que ser, hay un proceso. Para que tú seas un hombre de fe, hay un proceso, para que sepas esperar. Que está en los versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ok. Si tú te das cuenta, aquí dice que la tribulación produce paciencia. Y yo les había dicho que la gasolinera de la paciencia, ¿cuál es? La palabra de Dios. Pero acá dice que la tribulación es la que produce paciencia y no la palabra de Dios. ¿Hay un error? No hay ningún error. Y no me retracto de lo que les dije. La palabra de Dios produce paciencia, pero también la tribulación produce paciencia. Porque aquí están esas letras chiquitas que nunca leemos. En los contratos hay letras chiquitas que a veces uno se las salta, ¿no? En los medicamentos. Por lo regular tú ves la parte de enfrente, ¿qué contiene? Y le das la vuelta y ves qué porcentajes tiene de cada compuesto, ¿no? De cada sustancia. Pero muy pocos leen las letras chiquitas. Este medicamento podía provocar vómitos, urticaria o algo así. Y en la Biblia también hay letras chiquitas. La palabra de Dios produce paciencia y la tribulación produce paciencia. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Pon Marcos 4, 16 y 17. ¿Por qué no se contradice la Biblia? Y aquí están las letras chiquitas que a veces pasamos por alto. Marcos 4, 16 y 17. Jesús aquí está hablando de la parábola del sembrador. Estos son asimismo los que sembrados en pedregales. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la ¿qué? ¿O la qué? ¿Por qué causa? Luego tropiezan. Ahí están las letras chiquitas. Esta palabra, cuando tú la lees o cuando la escuchas, va a traer consigo siempre tribulación o persecución. Ahora, ¿ves por qué Pablo dice que la tribulación trae paciencia? Y que la palabra de Dios trae paciencia. Porque siempre que leas esto, automáticamente van a venir a tu vida tribulaciones. En automático. Luego dicen por ahí, no le pidas a Dios paciencia, por el pasaje que vimos. No le pidas paciencia a Dios, porque van a venir pruebas. ¿Ya sabías estas letras chiquitas? Aunque no la pidas, van a llegar. Cuando tú más te metes con Dios, más lees. Aunque no estés pidiendo paciencia, va a venir la tribulación. Así funciona. Así funciona. ¿Y por qué Dios trabaja así? Porque Dios espera que nosotros seamos hombres de fe, que sepamos esperar. Por eso, siempre que leamos, siempre que busquemos a Dios, Dios nos va a traer a nuestra vida tribulaciones. Vienen las tribulaciones con el fin de que tú obtengas paciencia. Vimos que paciencia es permanecer. Que cuando tú estés leyendo la palabra y conforme vas avanzando en tu vida cristiana, que tú aprendas a permanecer. Es lo que Dios quiere. Ahora dice, si tú has leído la palabra, han venido las pruebas, la tribulación, y has permanecido, ¿qué crees? Ya tienes paciencia. Bueno, pero ahora ¿qué sigue? Dice Pablo, ok, ya tienes paciencia. La paciencia produce prueba. Pero no es que regresemos, no.
Esta palabra prueba se puede cambiar por experiencia, porque las tribulaciones son las pruebas. Entonces dice, la tribulación produce paciencia, y cuando ya permaneces, adquieres experiencia. La experiencia. Jesús fue un hombre experimentado, dice Isaías. ¿Experimentado en qué? En tribulaciones, en quebranto. Entonces, como Él continuamente fue quebrantado y constantemente tuvo tribulaciones, adquirió paciencia. Y como estaba permaneciendo, adquirió experiencia. Es como cuando vamos a pedir un consejo. Si tú estás teniendo un problema en particular, tú vas y pides un consejo con quien ya pasó por eso. ¿Por qué? Porque ya tienen experiencia. Luego a mi esposa y a mí se nos acercan otros matrimonios que apenas empiezan a pedirnos consejo. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencia. Obviamente eso ha requerido que tengamos paciencia o que seamos permanentes. Te vas agarrando el hilo. Tribulación produce paciencia, la paciencia produce experiencia. ¿Y esa experiencia qué hace? Que cuando viene una tribulación dices, yo ya me la sé, o ya sé cómo salir, lo que me toca es permanecer. Y obtienes experiencia. Aprendes a ser más hábil. Ahora, finalmente, la experiencia produce esperanza. Al final de cuentas es como decir, ya tuviste experiencia, eres bueno, seguramente vas a obtener lo que esperas. Pero para eso tuvo que haber tribulación, tuviste que ser paciente, adquirir experiencia, y ahora sí ya eres un buen hombre de fe. Y seguramente vas a alcanzar aquellas cosas que tú estés esperando. Pero obviamente eso no es de la noche a la mañana. Requiere que pasen muchas cosas. Requiere que llores, de que te humilles, que permanezcas. Y lo más interesante de estas tribulaciones es que son tribulaciones por hacer las cosas bien. La vida con nadie va a ser más injusto que con un cristiano. Eso es de lo que nos quejamos, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me pasan esas cosas y estoy haciendo las cosas bien? Pues por eso. Si la vida va a ser injusta con alguien, va a ser con el cristiano. Así lo dice Pedro, ¿no? Con Jesús fue injusta la vida, no hizo nada malo y lo mataron. Entonces, por eso no nos extrañe el hecho de que se cometan injusticias en contra de nosotros. Porque así Dios lo permite. Porque dice, creo que se dice en Pedro, que, a ver, si tú tienes tribulaciones o estás padeciendo cosas por hacer lo malo, pues es lo normal, cualquiera. Pero dice, si por hacer lo bueno son perseguidos, son atribulados injustamente, eso es lo de Dios. Eso es lo de Dios. Que la vida nos trate injustamente. ¿Para qué? Para que tú seas paciente. Por eso la vida es injusta con el cristiano. Y Dios lo permite. Y no lo va a dejar de permitir. Tanto así que entre más busques a Dios, más leas tu Biblia, más tribulaciones vas a tener. Pero de nosotros depende el adquirir experiencia y ser buenos esperando. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que supieron esperar, aunque la vida fue injusta con ellos. José es el mejor caso que podemos tomar. José, vendido por sus hermanos, por ahí una mujer querendona lo quiso agarrar y bueno, no se dejó. Y la vida fue muy injusta con José. Sin en cambio, el que hacía era paciente y adquirió experiencia.
Tanto así que cuando llega el momento en que Dios le tenía que dar lo esperado, lo puso como segundo, la segunda persona más importante en todo Egipto. Pero ¿cuántos años no pasaron? ¿La vida fue justa con José? No. ¿Y por qué con nosotros sí? No es justa la vida. Y no esperamos que sea justa la vida con nosotros, no. Porque estamos en un mundo, yo les he dicho, un mundo de cabeza. Pero eso sí, cuando Dios te tiene que dar algo, te lo da en el mejor de los momentos posibles. Es como José, cuando se encuentra con el panadero y con el copero, que uno de ellos sale y le dice, oye, ahí te encargo, cuéntale de mí a Faraón, que estoy aquí injustamente. Pero José era íntegro, aunque la vida era injusta con él. Entonces, ¿qué pasa? Dice que sale el copero, va con el Faraón y se le olvida hablarle de José. Y pasaron 2 años más todavía. Y ahora sí, el Faraón tiene un sueño. Y el copero se acuerda de José. Pero pasaron 2 años. Y entonces es ahí cuando sale. Ahora ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si José hubiera salido 2 años antes? No hubiera llegado al lugar donde estaba cuando salió, después de esos 2 años. Tuvo que darse la oportunidad perfecta, de tal manera que Dios lo colocara a tan alto lugar. Por eso no fue antes. Se tuvo que dar ese momento en específico. Entonces, por eso pues, no hay que desesperar. Porque cuando Dios te dé lo que estás esperando, créeme que va a ser el mejor momento. En ese preciso momento para que tú alcances esa cima. Y no antes. Porque si no eres paciente y te desesperas, sales antes, no vas a llegar, no lo alcanzas. Tenemos que aguardar en Dios. No es fácil esperar. Es necesaria la tribulación, la paciencia, la experiencia, y ahora sí vas a ser bueno esperando y vas a obtener. Entonces decía, no es fácil. Entender este concepto no es fácil. Póngase de pie. Y si usted ya perdió la esperanza respecto a alguna promesa, sobre algo que estaba aguardando, puede retomarlo otra vez. Entendiendo esto, entendiendo de que hay que esperar. No sé si días, semanas, meses o años, pero es necesario que usted aprenda a tener paciencia y a tener experiencia para que podamos alcanzar todas las cosas que Dios espera darnos. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Tú nos has dejado ejemplo. Tú igual fuiste paciente, muy paciente. Y lo sigues siendo, Señor. Porque es por eso, Jesús, que aún no has venido. Porque tú sigues paciente, sigues esperando, creyendo que más personas pueden ser salvas. Gracias por ese ejemplo, Señor. Sé que tú esperas que seamos como tú, que creamos, que sepamos esperar. Sabemos que no es fácil, a ti te costó lágrimas, a ti te costó sudor mezclado con sangre, decía tu palabra. No es sencillo, lo sabemos, Señor, pero danos la gracia y ayúdanos también a poder esperar. Que cuando venga la tribulación, Señor, seamos pacientes y permanezcamos. Danos esa gracia, Señor, de ser experimentados y ser buenos esperando, porque eso es lo que te agrada. Que nosotros tengamos fe, Señor, ayúdanos para poderlo hacer. Que podamos agradarte, Señor, que podamos alegrar tu corazón. Aquí estamos, Señor. Ayuda a tu pueblo para que continúen aguardando
tus promesas, para que no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo dice tu palabra que segaremos. Ayúdanos a permanecer en ti, Jesucristo, la roca inconmovible. Aquí está nuestra vida, Jesús, y gracias por hablar a nosotros. Sabemos que tú harás algo en nosotros, y ayúdanos para que podamos permanecer, independientemente, Señor, de lo que se presente en nuestras vidas, que podamos permanecer en tu camino, Señor. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.